zorras tienen cuevas para dormir. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos iniciamos nuevamente en el libro de Romanos. Qué hermosa aventura a través de la Escritura, estar escudriñando la palabra de Dios. Yo me gozo y espero que usted se goce juntamente con nosotros en este estudio. Y vamos a leer nuevamente ese versículo que nos habla con tanta claridad a nuestro espíritu. Verso 1 de Romanos capítulo 8 y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos el verso 2 hasta el 4. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo usa la palabra carne en el sentido literal. Y en el sentido literal es la palabra griega sarx, poniendo como ejemplo la circuncisión, o sea, un corte en la carne. Por lo tanto, sarx, en esta ocasión carne, se refiere a nuestro cuerpo físico. Y segundo, Pablo también lo define desde el punto de vista humano, refiriéndose al parentesco, o sea, kata sarx, que realmente es enviado en carne, o sea, es el linaje, es la descendencia, es la parentela. Y tercero, sarke, que es ahí donde hoy vamos a retomar esa parte que nada más la pasamos muy por encima la semana pasada. Y sarki lo vamos a entender en Romanos capítulo 7, en el verso 5, que sarki es los deseos carnales de nuestra alma. Ya no es el cuerpo físico en sar, no es tampoco el linaje, la descendencia, el parentesco, que es katasar, que somos hermanos de carne, sino que ahora vamos a ver las tendencias pecaminosas de nuestra alma, que Pablo las llama los deseos de la carne, o sea, sarki. Veamos Romanos capítulo 7, en el verso 5, y dice: porque mientras estábamos en la carne, y ahora aquí está claramente, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces aquí está claramente que cuando usa la palabra carne, está hablando de nuestras pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque pues la ley fue débil, no porque la ley es débil, sino la ley es santa. Nuestra condición pecaminosa nos hizo incapaces de guardar la ley de Dios. Ahora, veamos, no sé si está claro esto, que sarki, Romanos 7:5, lo que leímos, habla de los que andan conforme a los deseos de la carne, en contraposición a los que viven la vida cristiana. Vamos a ver 8:4, este versículo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos pasionales mundanos, sino conforme al Espíritu. Así que con esto vamos a ver esta parte, porque dice la Escritura que si andamos nosotros en la carne, pues no agradamos a Dios. Ve el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los tales no pueden agradar a Dios. Ya lo leyó usted juntamente conmigo. Entonces Pablo habla de que de vivir de acuerdo con la carne, pues no nos lleva a ninguna parte. Así pues, hermanos, deudores somos no a la carne,
para que ya no vivamos conforme a la carne. Somos deudores a Cristo, el hombre espiritual. Ahora ya no le debemos nada a la carne. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora vea lo que Pablo dice al pueblo cristiano. Vosotros no estáis en la carne, o sea, nosotros ya no vivimos en los deseos pasionales, en los deseos carnales, en los deseos que traen muerte, como lo hemos visto anteriormente. El verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vea con qué claridad nos habla el apóstol Pablo. Necesitamos tener el Espíritu de Dios para pertenecer a Cristo. Y sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo en nosotros, no podemos vivir una vida espiritual, sino que siempre el hombre y la mujer estaría inclinado a los deseos de la carne, a su propia voluntad, a sus propios deseos pecaminosos. En el último ejemplo se ve claramente que Pablo no usa la palabra carne refiriéndose al cuerpo, como cuando nosotros hablamos de carne y hueso. A lo que Pablo se refiere aquí es a la naturaleza humana con todas sus debilidades. Le vuelvo a repetir esto para que entendamos, porque todo este capítulo vamos a encontrar como unas 20 veces la palabra carne, pero con una referencia diferente. Y ya lo explicamos al comienzo. Carne, sar, en nuestro físico, y kata, sar, pues nuestra descendencia, de donde provenimos, y sarki, pues es la inclinación natural humana al pecado. En el griego, pues se puede diferenciar, pero en nuestro idioma es carne y con diferente connotación. Pero creo que así ya tenemos un mayor entendimiento sobre cuando Pablo menciona tan repetidamente la palabra carne. Así que vamos a continuar. Ahora, vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecaminosa, en lugar de una vida gobernada por el amor de Dios. La carne sin Cristo, o sea, la naturaleza pecaminosa sin Cristo, nos dominaría completamente, y eso es lo que ocurre con el hombre que no tiene a Cristo todavía en su vida, no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora en él, porque hay un espíritu que murió, el espíritu del hombre está muerto por causa del pecado, entonces no ha tenido una nueva vida. Por lo tanto, el hombre natural, como lo llama Pablo, o el hombre carnal, en las versiones muy antiguas lo llama el hombre animal. ¿Por qué? Porque el animal vive de acuerdo a sus instintos carnales. Entonces el hombre sin Cristo se asemeja a vivir conforme a sus instintos carnales, sus deseos carnales, y está esclavo en esos deseos porque no tiene un espíritu. El espíritu del hombre murió en la caída y venimos sin nada más con un alma con tendencias pecaminosas, o sea, las tendencias de la carne, las tendencias al pecado. Vamos a continuar. En otras palabras, amados, la carne representa lo más bajo de nuestra naturaleza humana. Cuando Pablo piensa en la clase de vida que está dominada por sarki, carne, no está pensando solamente en los pecados sexuales o corporales. También en Gálatas nos da una lista bastante amplia de lo que es los pecados de la carne. Siempre pensamos que únicamente se refiere a los actos de moralidad sexual, pero no, abarca mucho más. Veamos en Gálatas capítulo 5, verso 19. Y la Escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta aquí apela solamente a todos los actos de inmoralidad sexual. Vea usted, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pero vea lo que continúa en el verso 20, que nos habla de idolatría.
Y cuando hablamos de idolatría siempre pensamos que es solamente hincarse ante un ídolo de yeso, de plata, de oro, de lo que sea. No, idolatría abarca también mucho más. Idolatría es todo lo que pone a Dios en segundo lugar o en tercero o así sucesivamente. Todo lo que Dios no es primero es idolatría. Nosotros mismos podemos convertirnos en un ídolo cuando idolatramos nuestra propia persona y lo que hacemos y creemos que somos tan autosuficientes que no necesitamos a Dios. Ahí hay una idolatría, ahí hay un Dios humano levantándose. También se puede idolatrar la familia, se puede idolatrar lo material, se puede idolatrar el trabajo, el dinero, las posesiones. Entonces, como ve, las obras de la carne, el sarki, abarca más que la inmoralidad corporal, sexual, de lascivia, de toda adulterio, fornicación, es mucho más. Entonces aquí comenzamos en el 20 con idolatría, hechicerías. Hechicerías no solamente son los hechizos que hacen los brujos, los hechiceros, los que leen cartas, etcétera, etcétera, y tanta cosa más. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Hechicería también es la rebelión. En Samuel, primera de Samuel capítulo 15, el profeta Samuel dijo, como la rebelión es como, y la desobediencia como hechicería. Así que una rebelión es una hechicería. Como ve, vamos mucho más allá de lo que vemos superficialmente, hay mucho más. Enemistades, pleitos, y celos, iras, contiendas. Contiendas de una persona que siempre discute por todo, una persona contenciosa. Nunca acepta opiniones de alguien más, siempre tiene que sobresalir. Disensiones, herejías, tanta cosa más, envidias, homicidios. Y aquí podemos parar y decir, no, yo no soy un asesino, yo nunca he matado, pero pues Santiago dice que el que habla de la lengua y la lengua es un arma tan peligrosa que causa más muertes que un arma común. Así es que las borracheras, orgías, dice la Escritura, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Como ve, las obras de la carne, o sea, las obras de Sarki, son muy amplias y es mucho más de lo que nosotros suponemos. Aún nosotros que decimos que somos cristianos, y somos cristianos, con nuestras debilidades y todo, prosiguiendo hacia la meta, cada día ser mejores que Cristo con ayuda del Espíritu Santo, pero todavía al leer esta lista nos damos cuenta que todavía hay mucho de carnalidad en nosotros y que debemos de superar eso a través del Espíritu Santo, de una obediencia y un sometimiento a su palabra. Como ve, esa lista nos habla mucho y nos hace meditar y hacer un examen. Debemos de examinarnos a nosotros mismos para no ser condenados con los del mundo, como habla Primera de Corintios, en el capítulo 11, donde habla de la cena del Señor. Nos examinemos a nosotros mismos. Entonces aquí vemos esa lista de la naturaleza humana con toda la debilidad y pecado. Por esto el ser humano debemos de vivir separados para Cristo, para cada día examinar nuestra vida y ver a Cristo, el ejemplo que Cristo nos da y compararnos con Él, porque sabe cuál es nuestro error. Voy a hablar por mí. Mi error es que siempre nos comparamos, o yo me comparo con algo peor, ¿no? Debemos de compararnos con lo mejor. No sé si usted ha escuchado eso, que dice, bueno, yo no soy como él es peor, ¿no? Y yo he mejorado, no soy como tal, o fulano, como sutano, pero siempre queremos vernos un poquito mejor que el otro. Pero en la medida no es ningún ser humano. Nuestro modelo no es ningún ser humano. Debemos de compararnos con Cristo hasta llegar a la estatura del varón de Dios. Él es nuestra medida. Así es que si ahí nos medimos, pues vamos a proseguir hacia adelante
para cada día ser semejantes a Cristo. Amén. Veamos el verso 9, ahí en Romanos, en el capítulo 8, que ya lo leímos anteriormente, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí aparece nuevamente la palabra Espíritu, y va a aparecer, igual que la palabra carne, pues no más de 20 veces. Estamos aquí entre carne y espíritu, este es el tema. Esta palabra, su trasfondo viene del Antiguo Testamento. En hebreo existe la palabra ruach, con J al último, que contiene dos ideas básicas. No quiere decir solamente espíritu, sino que también es viento, tiene el sentido de algo poderoso, como un potente viento de tempestad. Y en el Antiguo Testamento siempre contiene la idea de algo que es más que humano. El espíritu para Pablo representa un poder divino, y el que tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces, vean, el Antiguo Testamento tiene la idea de un viento impetuoso, poderoso, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento Pablo lo aplica como el poder divino, que ese poder transformador, ese viento fuerte que se hizo sentir en el aposento alto, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablase. Y ahí vino una revolución, una transformación en Jerusalén. Se convirtieron en 3,000 con un mensaje poderoso, porque la unción del Espíritu Santo, ese viento recio, ese viento fuerte que sacudió el aposento alto y el corazón de todos, había llegado a la vida de los apóstoles y en un total de 120 discípulos que estaban reunidos ahí en ese aposento alto. Veamos el verso 5-7 una vez más. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué nos habla esto? Que si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ya no vamos a estar con nuestra mente obsesionada en el pecar, sino que vamos a estar pensando en las cosas del Espíritu. Aunque le digan que es un fanático, ay, tú no vas a hablar de Dios. Pues ¿de qué vamos a hablar? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y el Espíritu de Dios se complace en hablar de Cristo. Y esa es nuestra posición como hijos de Dios. Hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿se da cuenta? Entonces, nuestro tema ya no puede ser las cosas pecaminosas que traen muerte. Nuestro tema ahora se convierte en un tema de vida, porque el Espíritu trae vida. Así que cambia completamente. Y dice, si no tienes el Espíritu de Dios, entonces no eres de Dios, porque Dios es Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, pues va a hablar de las cosas carnales. Te va a hablar en chisme, te va a hablar en contienda, te va a hablar en envidia, te va a hablar en todo eso, esa lista que vimos de los frutos de la carne que trae muerte. Pues de eso va a hablar, va a seguir en sus temas mundanos, en sus chistes mundanos, en sus pláticas de doble sentido, atraídos por las atracciones del mundo, atraídos por los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad, nuestra naturaleza, nuestra sarki, nuestra naturaleza humana, pues está inclinado, no tiene otro tema. Nuestra naturaleza humana no tiene otro tema más que hablar de las cosas del mundo, porque está inclinado, porque no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de Dios. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, entonces ya no podemos estar inclinados allá, porque hay una fuerza, hay un viento fuerte, divino, que está en nosotros, que nos guía hacia arriba, no hacia la muerte. No sé si con esto puede estar un poquito más claro. Veamos el verso 10.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mire usted, si Cristo está en nosotros, este cuerpo, esta carne, esta sarquis, está muerta. El cuerpo sí, tiene vida, está circulando la sangre, no está hablando de lo físico, no está hablando de está hablando de sarquis. Entonces, mire, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto. O sea, nuestra inclinación al pecado está muerto. Pero mire, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y nuestro Espíritu vive para Cristo. Nuestro Espíritu vive para caminar como Cristo. Nuestro Espíritu, el Espíritu de Dios y que mora en nosotros, pues nos va guiando hacia arriba a una vida excelente, a una vida de gozo, a una vida de paz, a una vida que aunque tenemos problemas, dificultades, igual como tiene todo el mundo, pasamos por los mismos desiertos, pero con la gran diferencia que tenemos quien nos guía. Y en medio de la tristeza, aún del duelo, del luto, de lo que venga, nuestra mirada está puesta hacia arriba. Y como el Espíritu Santo es el que da gozo, pues vivimos en ese gozo. Y como el Espíritu Santo es el que produce la paz, pues vivimos en esa paz. Y como el Espíritu Santo es el que nos da templanza, entonces cuando vienen las oposiciones, pues no nos vamos a desquiciar, sino que vamos a tener ese dominio propio para mirar los problemas y las circunstancias adversas de esta vida de otro punto de vista, verlos como la oportunidad nuestra para que nuestra fe crezca y no decaigamos. Entonces es completamente opuesto. La carne es contraoposición, un contraste de lo que es la vida en el Espíritu. Pero pues qué hermoso, yo me gozo y ojalá que usted se esté gozando y que podamos entender las definiciones de cada parte cuando habla de carne y veamos a qué carne pertenece, en qué definición pertenece, amén. Y así vamos a tener un mayor entendimiento. Pero si Cristo está en vosotros, eso es precioso, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto, ya morimos para este mundo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo en carne, mas Cristo vive en mí. Veamos el verso 11, ¿sí? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu por su espíritu que mora en nosotros. Vamos a ver ahora esto. Recordemos que Pablo empezó este tema diciendo que todos pecamos y todos pecamos en Adán. Ahí aquí vimos la idea de la solidaridad, donde el pecado de Adán literalmente implicó a todos los seres humanos. Adán pecó y el pecado vino como consecuencia a toda la descendencia de Adán. Y nos llevó a donde nos llevó, a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora lo vemos de otra manera. Jesús ha venido a este mundo con una naturaleza puramente humana. Él vino en carne y le ha ofrecido a Dios una vida de perfecta obediencia, de perfecto cumplimiento a la voluntad divina. Ahora bien, como Jesús era plenamente humano, de la misma manera que éramos uno con Adán, ahora somos uno con Cristo. Y de la misma manera que Adán nos involucró en el pecado, ahora estamos involucrados con Cristo en la perfección de Cristo. En Cristo la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia. Él tomó nuestro lugar y Cristo le ofreció a Dios una obediencia perfecta. Adán le ofreció a Dios una desobediencia completa y ahí
trajo a todos. Pero en Cristo, ahora Cristo le ofrece a Dios, tomando nuestro lugar, una obediencia perfecta. No sé si está claro. A Adán le ofreció una desobediencia con consecuencias fatales, ya que los hombres, todos hombre y mujer, estuvimos involucrados por Adán en ese pecado. Ahora todos los salvos en Cristo estamos incluidos en la bondad de Dios. Es hermoso, ¿verdad? Qué cambio tan tremendo. Este es el razonamiento de Pablo. Y para él y para los que leían era totalmente convincente. Aunque sea difícil de entender algunas veces, pero cuando usted lo discierne, lo escudriña, le saca pieza por pieza hasta llegar a la meta de un entendimiento claro, entonces ve la obra preciosa de Cristo Jesús. Y gracias a la obra de Cristo se nos ofrece a todos los cristianos una vida que no está dominada por la carne, sino por el Espíritu que llena al hombre de un poder que antes no teníamos ni conocíamos. Y se anula el castigo de nuestro pasado y se nos asegura un futuro brillante en la presencia de Dios. Con esto podemos entender claramente, mire, veamos nuevamente Romanos 8:1. Ahora pues, ve a través de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vea lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a los deseos pasionales de la naturaleza caída, sino los que andan conforme al Espíritu. O sea, vamos a ver esto detenidamente. Ya no hay condenación, ya no hay la pena capital que nos condenaba a la muerte por el pecado. Eso ya ha sido cancelado para aquel que está en Cristo. Ya fue abolida esa pena de muerte para los que están en Cristo Jesús. Ok, vamos a ver esa línea. Vamos a hacerlo a un lado. Todos los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación para ellos. Por la perfecta obediencia de Cristo y su obra en la cruz, no por nuestra perfecta obediencia, por la obediencia del obediente, del hombre espiritual, que es Cristo. Él nos libró del justo juicio de Dios y ya no hay condenación. Pero observemos esto, para quienes ya no hay pena de muerte, para los que están en Cristo Jesús. La semana pasada se explicó quiénes son los que están en Cristo Jesús. Y vimos acerca del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo nos da el derecho legal, la patria potestad, de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, pues Cristo, nuestro hermano mayor, pues es el que nos integró a la familia de Dios. Entonces los que han nacido de nuevo, ya no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Así que veamos esto. Ahora, no fue un nacimiento según la carne, no fue un nacimiento de parentela, fue un nacimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Y si usted no miró el programa de la semana pasada, véalo para que vea detalladamente, usted pueda observar detalladamente cómo es que llegamos a ser hijos de Dios, cómo es que llegamos a pertenecer a la familia de Dios para llegar a esto que dice Pablo. Y a los que están en Cristo Jesús, no está hablando de todo el mundo, pero todo el mundo está llamado a ser de Cristo Jesús. A ser de ese grupo de los que están en Cristo Jesús, para los cuales ya no hay ninguna condenación. Pero los que están inclinados todavía en la carne, porque no han nacido de nuevo, porque no son guiados por el Espíritu, están siendo guiados por la carne, pues para ellos sigue el juicio de Dios. No porque Dios sea un Dios tirano, sino porque Él ya abrió el camino para salir de esa condenación. El mundo está condenado por el pecado de Adán.
Entonces, la salida, la puerta, el camino, la liberación para venir de las tinieblas a la luz admirable, pues el puente es Cristo. Él es el camino que nos lleva. Así que, como ve, hay dos grupos. Unos que están todavía bajo la condenación por el pecado de Adán y sus consecuencias y por nuestra inclinación pecaminosa a causa del pecado. Y hay un estudio que vimos, porque podemos decir, bueno, pero yo qué culpa tengo, fue Adán. Sí, pero en el momento que cometemos el primer pecado, no, dejemos a Adán como que nunca pecó, pero en el momento que tú ya consciente, cometes el primer pecado en contra de la ley de Dios, pues ya ahí te haces partícipe del pecado de Adán. Ahí todos nos hicimos partícipe del pecado de Adán. Pero en Cristo podemos ser partícipes de la liberación, de la libertad, de la salvación, en la cual no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para entrar en una relación espiritual con nuestro Padre Dios, ya no para andar conforme a los deseos de nuestra vida natural, o sea, los deseos de la carne, siguiendo los deseos carnales que ya mencionamos en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, sino que a través del Espíritu de Dios en nosotros vivamos de acuerdo a la vida espiritual. Pero pues es una decisión personal. El Señor quiere que caminemos en el Espíritu, pero es una decisión muy, muy personal. En el verso 5, vamos a retroceder una vez más, porque los que son de la carne, fíjese, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La vida dominada por la naturaleza pecadora humana es una vida dominada por nuestro ego, nuestro yo, dominada por lo que yo quiero, y nos encaprichábamos antes, y yo quiero esto, y aún todavía conociendo a Cristo, a veces como que nos debilitamos en el espíritu y todavía no, es que, ¿cómo puede ser que Dios no quiera esto para mí? Y andamos peleando contra Dios porque no me da aquello que yo quiero, y después se pagan las consecuencias. Está como el que se va a casar, yo quiero este esposo, no, es que Dios me lo reveló, y Dios me lo reveló, y Dios me lo reveló, y a lo mejor Dios no le reveló nada. Es una obsesión carnal, muchas veces por la prisa. Es que ya se me está yendo el barco y que no encuentro una pareja. Pues espérate, porque no sé que vaya a pasar como Sansón, que estaba deseoso de casarse, quiero esa filistea, y los padres le dicen, no sé, ya me metí en esta bronca, hermanos, disculpen, y los padres le dicen a Sansón, mira, que hay muchas mujeres aquí de tu pueblo, de aquí, que son de Israel, no, yo quiero la filistea, yo quiero, ya ve que lo dejaron sin fuerzas. Y Dalila lo dejó sin ojos, sin visión espiritual, sin fuerza, lo debilitó. No fue la ayuda idónea, fue alguien que le quitó las fuerzas. Así es que, como ve, mucho aún estando en Cristo, muchas de nuestras malas decisiones es por lo que yo quiero. Imagínense cuando estábamos dominados por los deseos de la carne, esto quiero y esto lo hago, ¿no? Siguiendo nuestra propia voluntad. Y esa propia voluntad pues está controlada por las pasiones, por la lujuria, por el orgullo, por la ambición, y pues es la naturaleza humana sin Cristo. Amén. Así que está dominada completamente por las cosas de este mundo. En contraposición, la vida guiada por el Espíritu de Dios. Así como los seres vivos necesitamos del aire para vivir, así el cristiano no podemos tener vida espiritual sin el Espíritu, sin ese soplo de vida impartido en nosotros en el nuevo nacimiento. Qué hermoso, para renacer del Espíritu, ya no siguiendo los deseos de nuestra naturaleza humana, sino siguiendo los deseos de una vida excelente en Cristo Jesús, que nos conduce día a día a la gloria eterna. El cristiano ya no tenemos mente propia. Ahora nuestra mente es la de Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
ya no tenemos deseos propios. Nuestra voluntad es hacer la voluntad de Cristo en su única ley. ¿Cuál es la ley? El amor. Nuestra vida ahora es guiada por ese amor y está centrada, nuestra vida solamente debe de estar centrada en hacer la voluntad de Dios. Que ya no sea, que en una negación total, que ya no sea lo que yo quiero, que seamos como Cristo en el Getsemaní en ese momento tan crucial de nuestra salvación, porque ahí Él pudo haber dicho, no voy a la cruz. Sin embargo, 3 veces Él pidió que si fuera posible otro plan y no el de ir Él a la cruz. Pero sin embargo Él dijo, Padre, pero no es mi voluntad, hágase tu voluntad. Qué hermoso poder llegar a ese nivel espiritual nuestro. Estamos todos los que hemos sido salvos por medio de Cristo y los que ahora le pertenecemos, todavía estamos en el proceso, no lo hemos alcanzado todo. No es que ya somos perfectos y que ya vivimos en una negación completa, no. Todavía a pesar de que ya no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo, pero todavía hay una tendencia que tenemos que luchar, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu, para no hacer nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios. Y ahí el Señor nos garantiza una paz tan gloriosa que solamente viene de Él. Como podemos darnos cuenta, amados, estas dos vidas van en sentido diariamente opuesto. La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora que se dirige a la muerte y cada vez más y más se van alejando de Dios. Al permitir que las cosas de este mundo dominen totalmente nuestras vidas, la cual es un suicidio espiritual. Si dejamos que la carne nos guíe, es un suicidio espiritual. Al vivir así, siguiendo los deseos pecaminosos, cada vez más se van privando de estar en la presencia del Señor. Pero la vida gobernada por el Espíritu, centrada en una vida en Cristo, orientada hacia Dios, nos va acercando día a día al cielo, aun cuando seguimos aquí en la tierra. Es una vida que marcha cada día hacia la patria celestial. Un ejemplo de esto es la vida de Enoc, que se menciona en Génesis capítulo 5, verso 24. Dice, la vida de Enoc fue un caminar día a día con Dios, y un día desapareció. Dios se lo llevó sin pasar por la muerte física. Un niño en la escuela dominical lo contó de esta manera que quiero compartirles. Dice, se daba paseos con Dios hasta que un día no volvió, se quedó con Dios. ¿Se da cuenta lo que es caminar con Dios? Caminamos día a día en comunión con Dios, pero un día caminaremos con Él más allá de la ruta que nos conduce, más allá a una ruta que nos conduce a nuestra final morada, al lado de nuestro bendito Salvador, para estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. Un paseo eterno en su presencia, una vida de gozo inimaginable, una vida de plenitud, como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, verso 9, que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermoso. Cosas que ojo no vio, ni siquiera, ni cosas que no han subido al oído, ni han subido al corazón. ¿Se da cuenta? Son lo que Dios nos ha preparado. Si lo de aquí nos parece, hay acuarelas, hay paisajes que uno se queda exhorto, como el Gran Cañón. Yo cuando lo vi por primera vez me quedé, ¿esto existe? Me quedé impactada. ¿Por qué?
de ver la grandeza y eso que le puede impactar a usted, o las cataratas del Niágara, o cualquier acuarela, cualquier imagen de aquí, de este mundo, cualquier escena, no se va a comparar. Cualquier mansión terrenal, o es una casa de cartón, es una cartolandia, comparado a lo que el Señor fue a preparar. Pero si ya no hay muerte para el cristiano, ¿cómo es que todos vamos a morir? Esta sigue siendo la gran pregunta, porque hay quienes dicen, ustedes los cristianos dicen que una persona guiada por el Espíritu vive eternamente, claro, eternamente, pero el hecho es de que todos físicamente vamos a morir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los cristianos ya no hay muerte para ellos, sino que hay vida. Vamos a verlo. Quizá ya me extendí mucho, pero ya voy a terminar. Vamos a ver esto. Cuando el pecado entró en el mundo, le siguió la muerte como una consecuencia natural. Por tanto, es inevitable, amados, es inevitable pasar por la muerte física. Ya como Romanos 5, 21, vamos a verlo allí en Romanos 5 para que podamos entenderlo. En el 12, comenzamos en el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora veamos el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora vea, aquí ya con eso voy a terminar. Sí, la muerte física entró a todos los hombres, también la muerte espiritual y la muerte eterna, pero a través de Cristo en nosotros y viniendo el Espíritu Santo a nosotros, tenemos vida espiritual, pero a través de Cristo también vamos a tener vida eterna. Y vamos a ver acá, porque es cierto que todos vamos a morir, pero también es cierto que todos vamos a resucitar, todos. Y vamos a resucitar el cristiano, el que está en Cristo, con un cuerpo semejante al de Cristo. Daniel 12:2 nos habla de la resurrección de los muertos, vea en casa, y dice que todos dormimos en el polvo de la tierra y seremos despertados. Unos, ahí viene la separación, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, vergüenza y confusión perpetua, o sea, la condenación eterna. Entonces, los que son guiados por la carne, pues terminarán en una condenación eterna, cada vez más separados de Dios. Pero los que somos guiados por el Espíritu, cada vez estaremos más cerca del Señor para una vida eterna con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que son guiados por el Espíritu viven para siempre. El pensamiento de Pablo es que el cristiano está indisolublemente unido a Cristo. Ahora bien, Cristo murió y resucitó, y él, que es uno con Cristo, es uno con el conquistador de la muerte, y participaremos de su victoria. La persona guiada por el Espíritu y unida a Cristo va camino a la vida. La muerte no es más que la introducción inevitable que hay que pasar en el camino que nos conduce a nuestra morada eterna. Ya la muerte se convierte en un vehículo que nos lleva a la vida eterna, a la plenitud del gozo en la presencia del Señor. Verso 12, y aquí ya terminamos, de Romanos 8, verso 12, 8, 12... al 14 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Y los hijos de Dios ya no vivimos siguiendo los deseos carnales, pecaminosos, que causan la muerte espiritual y finalmente la muerte eterna. Así es que, amados en Cristo, con esto
llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy y recordemos este versículo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios le bendiga abundantemente y usted puede hacer su decisión. La decisión de vivir conforme al Espíritu o seguir viviendo conforme sus propios deseos. Pero hay una separación al final, muy, muy gloriosa para los que estamos en Cristo, pero tristemente muy, muy difícil, una condenación eterna en un lago que arde con azufre, cuando el Señor no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que tú termines en ese lugar de tormento, sino Él quiere que vivas. Por eso envió a su Hijo. Y dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque Él no envió a su Hijo para condenarte. Él envió a su Hijo para que tú seas salvo por medio de Él, para que camines conforme al Espíritu. Que Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones. ¿Cuántos creen en el amor de Cristo? ¿Cuántos creen en el amor del Señor? Aleluya, Señor. Su vida nos dio, ¿qué más puede darnos? Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Cuánto nos ama Jesús. Cuánto nos ama Jesús. Su vida nos dio, ¿qué más puede darnos? Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Oh amado, si tú le has fallado a Dios, el enemigo te ha mentido diciéndote que Dios ya no te ama y te sientes condenado. La palabra te dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nada te puede separar del amor de Dios. No importa qué hayas hecho, Él nunca te condenará. Él entregó a su propio Hijo por ti. ¿Cómo no te dará con Él todas las cosas? Ven hoy y recibe el amor y el perdón de Dios y sé libre. Su vida nos dio, ¿qué más puede darnos? Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Su vida nos dio, ¿qué más puede darnos? Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Ven a este altar en este día y rinde su vida al amor de Dios.
ángeles tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos